Gestión del color, balances de blancos, dominantes de color y ajustes de color mediante capas en modo color. Como siempre, yo os explico cómo lo hago yo. No es la única manera ni la manera definitiva. Cada uno que haga lo que quiera. Solo intento aportar mi granito de arena para la gente que estáis empezando y necesitáis alguna guía antes de formaros vuestra propia manera de hacer las cosas. Balance de blancos. Yo lo ajusto a ojo en Lightroom, en las diferentes capas que utilizo, tanto de luz natural como de flash, que sabéis que luego las llevo a Photoshop y las mezclo para traerme mi foto. Intento editar la foto con el balance de blancos o digamos el ajuste de color más neutro posible y luego cuando vuelvo a Lightroom con todas las capas ya mezcladas le doy un toque de calidez. Esto en la mayoría de mis fotos, no en todas, pero en general es algo que hago. Así si a mis clientes pues no les gusta esa calidez, yo al final pues tengo la foto digamos editada con todas las capas y los retoques en un color neutro y siempre puedo volver a él. De hecho hace unas semanas pues precisamente me pidieron eso y fue simplemente pues ese ajuste, ese extra de calidez que yo le di en Lightroom, pues quitárselo y ya está. Si hay una zona blanca, gris o neutra en la foto, podéis utilizar el cuentagotas en esa o en diferentes zonas que veáis que son, digamos eso, blancas o grises y ver qué sucede en cada zona. Podéis utilizar simplemente el ojo, ver lo que os parece, partiendo de que vuestro monitor esté calibrado. Había hecho un vídeo sobre el tema de calibrar vuestro monitor, lo dejo por ahí arriba. Si no hay en vuestra foto una zona neutra, digamos de blancos o de grises, podéis utilizar lo que se llama, creo, una carta de grises o una carta gris, que digamos que al final es una pieza gris que tú colocas en una de tus fotos, utilizas esa carta gris para ajustar el balance de blancos en esa foto y luego la copias al resto de fotos que te vas a llevar, digamos, por capas a Photoshop, las cuales no tienen esa carta gris, digamos, que obviamente no puede salir en tu foto. Personalmente sé que este equipo existe, pero no lo he usado nunca. Siempre, si no hay una zona gris, pues lo ajusto más o menos a ojo, o la ventaja de utilizar el flash es que normalmente la luz de flash, pues todos los rollos de balance de blancos que hayan demasiado desajustados te los va a corregir. También podéis guiaros un poco por el histograma. En el histograma se ve normalmente una montañita de información, digamos que es como la más prominente, y si ves que asoma azul o amarillo por un lado o por otro, pues es que tienes que irte hacia el azul o hacia el amarillo, y cuando esa montañita está como más integrada, cuando salen menos colores por un lado y por el otro, es cuando tu foto se supone que está en un balance de blancos adecuado. Digamos que ellos son trucos que os doy porque a lo mejor cuando hacéis esto del cuentagotas y lo clicáis en un sitio y lo clicáis en otro, pues no sabéis muy bien, oye, esto es gris, esto también, ¿cuál es el balance de blancos correcto? Si dudáis, podéis mirar, digamos, el histograma y cuando veáis que está como más integrado, se supone que es cuando está más cercano a lo correcto. Pero vamos, que de nuevo, si tenéis el monitor calibrado, pues a ojo, recordando cómo era el espacio, se puede llegar a obtener bastantes buenos resultados. ¿Qué pasa con las tomas de flash? Hay que tener un poco de cuidado. Cuando utilizas el método que utilizo yo, que es mezclar luz natural mediante capas con luz de flash mediante otras capas, todo esto sabéis que lo explico en estos vídeos, pues cuando ajustas el balance de blancos de la luz natural, en Lightroom al menos sí que puedes como sincronizar todas las tomas que tengas de luz natural, tendrás tomas a lo mejor más oscuras para recuperar las ventanas o otras zonas que hayan salido quemadas, pero si tú sincronizas ese balance de blancos a las tomas de flash, te van a salir mal, porque al final las tomas que tienen flash tienen probablemente una luz más neutra o más hacia los azules. Por lo tanto, con tus tomas de flash vas a tener que hacer de alguna manera lo mismo que explicaba antes de las tomas de luz natural. Tendrás que ajustar en una de ellas el balance de blancos y sincronizarlo con todas las demás. Muchas veces verás que no funciona porque al final, cuando tú estás haciendo diferentes fotografías con luz natural, sin mover tu trípode, pero con diferente exposición para recuperar luego zonas quemadas, la luz de esa foto y por lo tanto su color es consistente. Pero si estás disparando el flash desde diferentes puntos de la foto para luego montarlo, como os he explicado en los tutoriales de flash, como ese flash a lo mejor aquí se rebota contra el techo y un trozo de un mueble, aquí solo contra el techo y aquí contra el techo y parte de una cortina, pues a lo mejor el color de esa luz no va a ser consistente. Entonces, si ves que al sincronizar el balance de blancos de una toma, o sea, de todas tus tomas de flash, si ves que no queda muy bien, pues vas a tener que hacer cada una de ellas a mano.
en una habitación sencilla, como tendrás pocas tomas de flash, pues no es que sea de repente una cosa súper tediosa. Cambian las fuentes de luz, cambia el balance de blancos. Muchas veces la luz de nuestra foto no es consistente en todas las partes de la foto, y si la luz no es consistente, a lo mejor el balance de blancos tampoco es consistente, el color de esa luz tampoco es consistente. La luz blanca del sol entra por la ventana y a lo mejor rebota con los árboles que hay fuera y contamina de verde el interior, o de repente entra y rebota contra un cuadro que hay de color rojo y rebota esa luz contra el sofá y de repente el sofá, que es gris, pues se ve rojo porque se ve contaminado por el color de ese cuadro. Esto hace que por mucho que ajustemos el balance de blancos de nuestra foto lo mejor posible, haya zonas de la foto que estén contaminadas por colores y haga que no se vean, digamos, de la manera más ajustada a la realidad, los colores de los materiales o las texturas que hay, pues tanto en, digamos, en la arquitectura del espacio como en los muebles. Esto se debe a esa inconsistencia en la luz y el color de la luz, digamos, en toda nuestra foto. Mucha gente que se dedica a la fotografía no corrige estas dominantes de luz porque considera que forman parte de la luz natural que hay en ese lugar. Esto, digamos, que sucede de forma natural y entonces en las fotografías también se registra. Yo no digo que haya que corregirlo, yo solo os digo que yo lo corrijo y os voy a explicar cómo. Si vosotros creéis que no va con el estilo de la fotografía que queréis realizar, me parece perfecto. Hay tantas maneras de hacer fotos como personas que se dedican a hacer fotos y ninguna es la correcta. En mi opinión, cuando haces una foto, ya de alguna manera estás editando la realidad, estás recortando un trozo de esa realidad para representarla en una fotografía. Entonces, que no quieras editar ciertas cosas porque creas que eso es la luz natural que hay allí, me parece contradictorio con el propio hecho, con el propio acto de fotografiar. Que sea ya una razón estética, que sea lo que a ti te apetece, o que sea porque no te apetece editarlo o meterte a estas cosas, pues me parece, digamos, un poco más coherente. Os explico cómo lo hago yo y así al menos tendréis la opción de escoger. En Photoshop, una vez he hecho mi mezcla de capas de luz natural con capas de flash y digamos que ya tengo como mi resultado final en cuanto a esa mezcla de flash y luz natural, creo 4 capas de ajuste de tono saturación, una por cada uno de los colores que suele haber contaminando fotografía de espacios: azul, cian, verde y magenta. Los amarillos o rojos en general no aparecen como dominantes, hay veces que sí, pero en general no aparecen porque realmente son los colores que más se dan en fotografía de espacios, que más aparecen en tu foto. Las maderas, la piedra, las texturas, digamos que si lo piensas, los colores más cálidos tienen un efecto psicológico en la mente por una razón, porque están presentes en la naturaleza y por eso se utilizan tanto en decoración, o la típica pared que en lugar de estar blanca está pintada como de un color como crema. Pues eso digamos que es psicología del color. Por eso lo vemos tanto en espacios, tanto por el efecto que crea para las personas como por simples propiedades de los materiales que suelen utilizar. Por eso yo me creo esas capas de ajuste de azul, magenta, verde y cian y no de amarillo, rojo o naranja, porque en general, salvo con todas las excepciones que haya una zona que esté súper cálida y lo tenga que corregir, pues en general son los otros colores los que me molestan. Yo tengo configurada una acción en F3 que me crea esas 4 capas de ajuste con esos 4 colores cada una de ellas ajustados al 100% todos. ¿Por qué al 100%? Porque de esa manera, cada vez que haga clic en una de esas capas, ya me permitirá ver ajustados al 100% en qué zonas están presentes esos colores. Habrá veces que, por ejemplo, el azul aparezca en una silla y obviamente ahí no está molestando, es el color de esa silla. Pero cuando le das al 100, pues claro, esa silla se va a sobresaturar, pero de repente la pared o la zona de la cama, que son blancas, grises o más neutros, pues vas a ver que están llenas de azul y también hay que corregirlo. La cosa es que al crear estas capas de ajuste se te crean con una máscara. Entonces tú ahora tienes que pintar de negro al 100% las zonas donde no quieres que se reduzca ese color. Entonces, por ejemplo, esa silla azul la pintas de negro de manera que ya verás que no aparecerá súper saturada. Eso quiere decir que cualquier ajuste de color que tú hagas en esa capa de tono y saturación no se va a aplicar en esa zona. Por eso es importante hacer máscaras cuando estamos ajustando los dominantes de color, porque queremos poder escoger en qué zonas se aplican nuestros ajustes. Cuando hayamos pintado negro las zonas en las que no queremos que se aplique ese ajuste, entonces ese color que estaba configurado al 100% lo bajamos
Mi recomendación es que no lo bajéis hasta 0, porque esas zonas se van a quedar como muy grises. Yo normalmente lo bajo hasta -50, a veces más, a veces menos, pero digamos que ese es el punto en el cual yo lo dejo y ahí ya con el ojo miro si ha quedado bien o ha quedado mal. Así que además del azul, hacemos lo mismo con los verdes, con los cianes y con los magentas. Los magentas sé que hay fotógrafos que si aparecen en la madera también los quitan, pero a mí no me gusta cómo queda. Prefiero que cuando el magenta aparece en zonas de madera, continúe ahí. Probad y decidid lo que queráis. Cada uno hace las cosas como quiere. A veces, sea por la luz, el color o porque nos hemos pasado, digamos, quitando una dominante excesiva, hay zonas de la foto que quedan grises, que quedan desaturadas de una manera muy artificial. Por ejemplo, un clásico es un suelo de madera y al fondo una ventana. El cielo azul se refleja en ese suelo de madera, se ve muy azul, tú lo reduces y ese suelo, que es un color cálido, se queda totalmente gris. Eso queda fatal. En estos casos podemos crear una capa nueva. En el modo de fusión la ponemos en modo color. Con el pincel, el cuentagotas o pulsando Alt seleccionamos el tono del suelo y pintamos esa zona que se ha quedado gris. Este ajuste tiene que ser sutil. ¿Cómo conseguimos la sutileza? Pues podemos ajustar el flujo o la opacidad del pincel a, por ejemplo, el 10%, el 15% o el 20% para ir poco a poco, o podemos ir a saco, pintar al 100% con ese pincel y luego la capa que hemos creado y hemos ajustado en modo color la podemos modificar jugando con su opacidad. En lugar de al 100%, a lo mejor la bajas al 3, al 4, al 5%, a veces es poquísimo, muy sutil. Pero ya eso hace que al menos esa zona no sea gris, porque eso quedaría tan mal o incluso peor que la dominante de color azul. Esto de la capa en modo color se puede utilizar para 1000 cosas, no solo para esto, así que es una herramienta que os recomiendo que mantengáis en mente porque a veces simplemente es para corregir manchas o te piden que de repente, oye, es que este cojín no aparece, no se ve en la foto del color que a mí me gusta. A mí a veces me han pedido incluso cambiar el color de, yo qué sé, pues eso, una manta que era azul, por favor la quiero en verde y puedes utilizar esta herramienta, es bastante útil. E igualmente lo que os hablaba de la opacidad de la capa también es muy útil. Siempre me parece importante que seáis capaces como de ajustar al máximo de precisión las cosas que hacéis. Es eso, que tú de repente hagas una cosa en una capa, sean unas curvas, sean estos ajustes denominantes de color, sea esta capa en modo color, y recordad que tenéis como el porcentaje desde el 0 hasta el 100% de esa capa para ir jugando con ella y que esté justo en el punto que queréis. Espero que estos consejos os sean útiles y recordad que solo comer un vídeo no os va a llegar. Ahora lo tenéis que practicar. Os recomiendo que lo probéis y una vez lo probéis, venís a mí con las dudas que os hayan surgido. Y de nuevo, como siempre insisto, no hay una única manera de hacer las cosas. Experimentad de todo lo que os digo, quedaos con lo que os sirva y lo que no os sirva, descartadlo e ir formando vuestra manera de hacer las cosas, porque no hay ni una manera buena ni una manera mala. Hay la vuestra en cada momento.